Hay silencios que salvan vidas y hay hombres que aprendieron a convertir ese silencio en arte antes de convertirlo en resistencia. Esta es una historia basada en hechos reales de la vida de Marcel Marceau, un joven artista francés judío de poco más de 20 años que antes de ser el mimo más famoso del mundo fue algo más grande. Un héroe silencioso que guió a más de 80 niños judíos a través de los Alpes hacia la libertad en medio de la ocupación nazi. Algunas escenas fueron adaptadas con fines narrativos y dramáticos, pero el corazón de esta historia late con la verdad de lo que él hizo. Si estas historias te tocan el corazón, quédate aquí. Siempre hay más voces que merecen ser escuchadas, incluso aquellas que nunca pronunciaron una palabra para salvar una vida. La nieve caía lenta sobre los Alpes esa noche, cubriendo las huellas casi tan rápido como se formaban. Marcel caminaba adelante, guiando a un grupo de sombras pequeñas que lo seguían en fila india. 28 niños. El más grande tenía 12 años, la más pequeña, apenas 4. Ninguno hablaba, ninguno lloraba. Todos habían aprendido el juego. El que haga más silencio, gana. El que hable primero, pierde. Pero este no era un juego de verdad. Y perder significaba algo que Marcel no podía permitirse pensar. Horas antes, en el refugio clandestino donde escondían a los niños, Marcel los había reunido como siempre hacía. Se había arrodillado frente a ellos. Había sonreído. Había puesto un dedo sobre sus labios y había empezado a mover las manos de formas graciosas. Los niños se habían reído en silencio, tapándose la boca. Marcel les había enseñado señas. Una mano levantada significaba detenerse. 2 palmadas suaves en el hombro significaban agacharse. Un gesto circular significaba correr. Parecía un juego. Parecía magia. Pero en la montaña, bajo la luna fría y las estrellas indiferentes, ese juego se convirtió en la única línea entre la vida y la muerte. Marcel no era soldado. No había empuñado un rifle ni lanzado una granada. Antes de la guerra, su única arma era su cuerpo. Las expresiones exageradas de su rostro, los movimientos precisos de sus manos, el arte ancestral de la pantomima que tanto amaba. Quería ser artista. Quería hacer reír a la gente sin necesidad de palabras. Nunca imaginó que ese talento terminaría salvándole la vida a decenas de niños en medio de la ocupación nazi. Pero la vida tiene formas extrañas de darle sentido a nuestros dones. Esa noche en los Alpes, Marcel escuchó algo que heló su sangre. Voces alemanas a lo lejos, patrullas buscando fugitivos. Levantó la mano. Los niños se detuvieron como estatuas. Nadie respiraba fuerte. Nadie se movía. Las voces se acercaron, pasaron cerca, se alejaron. Marcel bajó la mano. Los niños siguieron caminando. Al amanecer, cruzaron la frontera. Suiza los recibió con brazos abiertos. Marcel los despidió uno por uno, sabiendo que probablemente nunca volvería a verlos. Luego regresó a Francia, porque había más niños esperando. Siempre había más. Yo nunca pensé que el silencio pudiera pesar tanto. Cuando era niño en Estrasburgo, el silencio era algo hermoso. Era ese momento antes de que comenzara una función de teatro, cuando las luces se apagaban y el público contenía la respiración esperando que algo mágico sucediera. Era la pausa perfecta antes de un gesto exagerado que hacía reír a todos. El silencio, para mí, siempre fue el lienzo en blanco donde pintaba mis historias sin palabras. Mi padre tenía una carnicería en el barrio judío. Era un hombre de manos grandes y voz ronca, alguien que trabajaba desde el amanecer hasta que caía la noche. Mi hermano menor lo ayudaba después de la escuela, pero yo tenía otros sueños. Pasaba las tardes frente al espejo de mi habitación, practicando expresiones, moviendo mis manos como si fueran aves que contaban historias en el aire. Mi padre no entendía por qué alguien querría dedicar su vida a hacer muecas, como él decía. Pero mi madre sonreía cuando me veía practicar. Ella sabía que yo no estaba haciendo muecas.
Estaba aprendiendo un idioma que no necesitaba palabras. La pantomima era mi religión. Estudiaba a los grandes maestros. Memorizaba cada gesto, cada movimiento preciso que podía transformar una simple caminata en una batalla contra el viento invisible. Soñaba con París, con los teatros llenos, con el día en que mi nombre aparecería en carteles iluminados. Marcel Mangel, el mimo que hacía reír al mundo entero. Pero el mundo cambió antes de que yo pudiera alcanzar ese sueño. Las leyes llegaron primero. Carteles en las paredes. Prohibido a los judíos. Primero fueron los parques, luego las tiendas, después las escuelas. Mi hermano dejó de ir a clases porque los otros niños lo empujaban, lo insultaban, le escupían. Mi padre cerró la carnicería cuando pintaron una estrella amarilla en la puerta y rompieron los vidrios. Lo recuerdo sentado en la cocina, con la cabeza entre las manos, repitiendo una y otra vez: esto pasará. Esto tiene que pasar. Pero no pasó. Empeoró. Una mañana de otoño, cuando las hojas caían como lágrimas doradas sobre las calles de Estrasburgo, mi padre nos reunió. Teníamos que cambiar nuestro apellido, dijo. Mangel sonaba demasiado judío. Necesitábamos algo francés, algo que nos permitiera pasar desapercibidos. Elegí Marceau. No sé por qué. Tal vez porque sonaba a teatro, a algo ligero y artístico. Tal vez porque una parte de mí quería creer que si cambiaba mi nombre, podría seguir siendo el joven soñador que practicaba frente al espejo. Pero los sueños se quiebran fácil cuando llega la guerra. La ocupación alemana fue como un telón de hierro que cayó sobre toda Francia. Los soldados nazis desfilaban por nuestras calles con sus botas brillantes y sus banderas rojas. Las redadas comenzaron en la madrugada. Familias enteras desaparecían. Los trenes partían hacia el este, hacia lugares cuyos nombres apenas podíamos pronunciar. Auschwitz, Dachau, Treblinka, palabras que sonaban a muerte. Mi padre insistía en que nos mantuviéramos juntos, pero yo sabía que eso era imposible. Una noche, cuando escuchamos que venían por nuestra calle, mi madre nos empujó por la puerta trasera. «Corran», nos dijo. «No miren atrás, solo corran». Fue la última vez que la vi. Mi hermano y yo nos escondimos en sótanos, en graneros, en casas de desconocidos que arriesgaban sus vidas por darnos una noche de refugio. Aprendí a caminar pegado a las paredes, a bajar la mirada cuando pasaba un soldado, a volverme invisible. Irónico, ¿no? Yo, que había pasado años aprendiendo a ser visto, ahora dependía de no serlo. Pero algo cambió en mí durante esos meses de huida. Estaba en Lyon, escondido en el ático de una pareja mayor, cuando vi el cartel. Era propaganda nazi. Un soldado alemán alto y rubio, perfecto, con la frase: «El futuro pertenece a los fuertes». Lo miré durante mucho tiempo, sintiendo cómo algo se rompía dentro de mí. No era miedo, era rabia, una rabia fría y silenciosa que me llenó el pecho como hielo. No podía solo esconderme, no podía solo sobrevivir, tenía que hacer algo. Un hombre llamado Georges me habló de una organización, la OSE, dijo, obra de socorro a las crianzas. Rescataban niños judíos de orfanatos y casas de acogida antes de que los nazis los capturaran. Necesitaban jóvenes dispuestos a arriesgar todo, jóvenes que pudieran fingir, mentir, actuar cuando fuera necesario, jóvenes que supieran mantener la calma bajo presión. ¿Sabes actuar?, me preguntó George. Lo miré sin saber si reír o llorar. Soy mimo, le dije. Es lo único que sé hacer. George sonrió. Fue una sonrisa triste, cansada, pero real. Entonces tal vez eso sea suficiente. Me dio una dirección. Una casa en las afueras de la ciudad. Me dijo que fuera al anochecer, que tocara la puerta 3 veces, que dijera mi nombre falso. Me advirtió que una vez que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás, que las misiones eran peligrosas, que muchos no regresaban, que podía morir en cualquier momento. ¿Y los niños?, pregunté. ¿Qué pasa con ellos si fallamos?
George no respondió. No hacía falta. Esa noche caminé por las calles oscuras de Lyon, sintiendo que cada paso me alejaba del joven que soñaba con escenarios iluminados. El frío me calaba los huesos. El viento traía olor a humo y a miedo. Llegué a la casa. Toqué 3 veces. La puerta se abrió apenas una rendija. «Marceau», dije, «me envía George». La puerta se abrió del todo. Adentro había una habitación llena de gente joven como yo. Rostros cansados, ojos decididos, manos que temblaban ligeramente. Alguien me ofreció una taza de café aguado. Alguien más me explicó las rutas, los puntos de encuentro, los códigos secretos. Todo sonaba irreal, como si estuviera dentro de una obra de teatro mal escrita. Pero esto no era teatro. Esto era real. Los niños eran reales. El peligro era real. Y yo acababa de elegir caminar directo hacia él. Antes de irme esa noche, uno de los hombres mayores me detuvo en la puerta. Tenía cicatrices en las manos y una mirada que había visto demasiado. «El silencio», me dijo, «es tu mejor arma. Si puedes enseñar a un niño a no llorar, a no gritar, a confiar en ti sin palabras, entonces tal vez, solo tal vez, algunos de ellos lleguen al otro lado». Asentí. No sabía si era verdad. No sabía si yo era capaz de algo así, pero iba a intentarlo. Salí a la calle y miré el cielo nocturno. Las estrellas brillaban indiferentes, como si la guerra no existiera. Pensé en mi madre, en mi padre, en mi hermano. Pensé en todos los niños que esperaban en orfanatos oscuros, sin saber que sus nombres ya estaban en listas de deportación, y me pregunté, ¿cuántos podré salvar antes de que me atrapen? No tenía respuesta. Solo tenía mis manos, solo tenía mi capacidad de hacerlos reír en silencio, de enseñarles un juego que tal vez les salvara la vida. Empecé a caminar de regreso al escondite, pero ya no era el mismo. Algo había cambiado. El joven soñador había muerto esa noche frente a un cartel nazi, y en su lugar había nacido otra persona. Alguien dispuesto a cruzar montañas, a mentirle a soldados, a cargar niños en sus brazos hasta que le sangraran los pies. Alguien que ya no tenía miedo de romper su propio silencio. La primera reunión con la OCE fue en un sótano que olía a humedad y a velas gastadas. Había 5 personas sentadas alrededor de una mesa de madera astillada. 4 hombres y una mujer. Todos mayores que yo. Todos con esa expresión de cansancio permanente que da la guerra. Ojeras profundas, manos nerviosas, voces bajas incluso cuando no había peligro cerca. La mujer se llamaba André. Fue ella quien me explicó todo. «Los alemanes están vaciando los orfanatos», dijo sin rodeos. «Dicen que trasladan a los niños judíos a campos de trabajo. Pero todos sabemos que eso es mentira. Una vez que suben a esos trenes, no regresan». Sentí que algo se endurecía en mi estómago. «¿Y nosotros qué hacemos?», pregunté. «Los sacamos antes», respondió André. «Falsificamos documentos, creamos identidades nuevas, los escondemos en casas seguras, y cuando es posible los llevamos a Suiza. Ahí estarán a salvo». Uno de los hombres, un tipo delgado con anteojos rotos, me miró con desconfianza. «¿Cuántos años tienes?» «22». Mentí. Tenía 21, pero quería sonar mayor. «¿Y qué sabes hacer?» «Soy mimo», dije, y al instante me sentí ridículo. ¿Qué importaba ser mimo en medio de una guerra? Pero Andrés sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi triste. «Entonces sabes fingir. Sabes actuar bajo presión. Sabes leer a la gente sin necesidad de palabras». Se inclinó hacia adelante. «Esas habilidades pueden salvarte la vida, y la de muchos niños». Me dieron documentos falsos esa misma noche. Mi nuevo nombre era Marcel Marceau, profesor de educación física. Tenía un carnet con sello oficial, papeles que decían que trabajaba para una escuela católica en las afueras de Lyon. Todo era mentira, pero todo parecía perfectamente real. «Memoriza tu historia».
me advirtió André. Si te detienen, no puedes dudar. Ni un segundo. Los alemanes huelen el miedo como los perros. Pasé 3 días enteros repitiendo mi historia falsa. Dónde nací, dónde estudié, cuánto tiempo llevaba trabajando, qué hacía los domingos. Cada detalle tenía que ser automático, natural, como si realmente fuera esa persona. Era como aprender un papel en una obra de teatro, solo que si me equivocaba, no habría aplausos, solo balas. Mi primera misión llegó a finales de otoño. Un orfanato en las afueras de Lyon tenía 12 niños judíos escondidos entre los huérfanos católicos. Los alemanes iban a hacer una inspección en 2 días. Teníamos que sacarlos antes. El plan era simple pero arriesgado. Yo fingiría ser un maestro que llevaba a un grupo de estudiantes a una excursión educativa en las montañas. Los niños tendrían documentos falsos. Si alguien preguntaba, yo diría que era parte de un programa de educación al aire libre. Llegué al orfanato de madrugada. Las monjas me recibieron con caras de alivio y terror mezclados. Los niños estaban en una habitación pequeña, sentados en el suelo, algunos llorando en silencio, otros mirando al vacío. El mayor tenía 11 años, la más pequeña, apenas 6. Me arrodillé frente a ellos y sonreí. «Hola», les dije suavemente. «Me llamo Marcel. Vamos a hacer un viaje juntos». Una niña con trenzas deshechas me miró con ojos enormes. «¿A dónde vamos?», susurró. No podía decirle la verdad completa. «No todavía». «A un lugar seguro», respondí. «Pero necesito que confíen en mí. ¿Pueden hacer eso?». Algunos asintieron, otros solo me miraron sin expresión. Todos estaban aterrados. Entonces hice lo único que sabía hacer. Levanté mis manos y empecé a moverlas como si estuviera tirando de una cuerda invisible. Fingí tropezar, fingí caer, fingí levantarme con dificultad, como si la cuerda me estuviera jalando. Uno de los niños soltó una risita nerviosa, luego otro y otro. En 5 minutos, todos estaban riéndose mientras yo hacía el tonto frente a ellos. «¿Saben qué?», les dije cuando terminé. «Yo hago magia sin palabras, y ustedes también van a aprender. Vamos a jugar a algo muy importante, el juego del silencio. El que pueda estar más tiempo sin hablar, gana. ¿Están listos?». Los niños asintieron. No entendían la gravedad de lo que estaba pasando. Solo veían un juego, y eso era exactamente lo que necesitaba. Salimos del orfanato al amanecer. Yo llevaba una mochila con pan y agua. Los niños caminaban en fila, algunos tomados de la mano. Les había enseñado gestos simples. Si yo levantaba la mano, debían detenerse. Si hacía una seña hacia abajo, debían agacharse. Si tocaba mi nariz, significaba peligro. Caminamos durante horas por caminos secundarios, evitando las rutas principales. Los niños se cansaron rápido, pero ninguno se quejó. Estaban jugando, estaban ganando, hasta que llegamos al control alemán. Era inevitable. Había un puesto de control en el único puente que podíamos cruzar. 2 soldados alemanes revisando documentos, mirando con desconfianza a cada persona que pasaba. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho como un tambor. Los niños me miraron con miedo. Uno de ellos empezó a llorar bajito. Me arrodillé rápido y le hice cosquillas en la nariz con un gesto suave. El niño se rió sorprendido. Luego me puse un dedo en los labios. El niño entendió. Silencio. Nos acercamos al puesto. El soldado alemán era joven, tal vez de mi edad. Tenía ojos azules y una expresión aburrida. «Documentos», dijo en un francés con acento pesado. Le entregué mi carnet falso y los papeles de los niños. El soldado los revisó lentamente, demasiado lentamente. «¿A dónde van?», preguntó sin levantar la mirada. «Excursión educativa», respondí con voz firme, sonriendo. «Estos niños nunca han visto las montañas. Es parte del programa de la escuela.
Educación física y apreciación de la naturaleza. El soldado me miró entonces. Sus ojos se clavaron en los míos. Busqué cualquier señal de sospecha. No la encontré. Solo vi aburrimiento. ¿Y por qué tantos niños tan pequeños? Son de diferentes grados, mentí sin dudar. El director pensó que sería bueno mezclarlos. Fortalece el carácter. Ya sabe cómo son los niños de ciudad, muy blandos. Me reí como si fuera una broma compartida. El soldado casi sonrió, casi. Me devolvió los papeles. Adelante. Caminamos al otro lado del puente. Ninguno de los niños habló, ninguno corrió. Esperamos hasta estar lejos, muy lejos, antes de que yo me detuviera, me arrodillara y los abrazara a todos al mismo tiempo. Lo hicieron perfecto, les susurré. Ganaron el juego. Una niña me miró con lágrimas en los ojos. ¿Ya estamos a salvo? No lo estábamos. Todavía nos faltaban kilómetros, pero asentí de todos modos. Sí, mentí. Ya están a salvo. Los dejamos en una casa segura esa noche. 12 niños que se iban a esconder hasta que pudiéramos moverlos de nuevo. Los abracé uno por uno antes de irme. Algunos me preguntaron cuándo volvería. No supe qué responder. Regresé a Lyon caminando bajo la lluvia. Estaba exhausto. Tenía los pies llenos de ampollas, pero no podía dormir, porque André me había dado otra lista. 20 niños más, en otro orfanato, en 3 días. Me senté en el borde de la cama y miré mis manos. Manos que alguna vez solo sirvieron para hacer reír, ahora servían para algo más. ¿Cuántas veces más podría hacerlo? ¿Cuántas veces más la suerte estaría de mi lado? No tenía respuesta. Solo sabía que mientras hubiera niños esperando, yo seguiría volviendo. Aunque eso significara que algún día, tal vez, no regresaría. La nieve empezó a caer en los primeros días de diciembre. Yo había hecho ya 5 misiones. Había guiado grupos pequeños de niños a casas seguras. Había falsificado documentos. Había mentido en controles alemanes tantas veces que casi creía mis propias historias. Pero todo eso no era nada comparado con lo que André me pidió esa tarde de invierno. 30 niños, dijo mirándome directo a los ojos. Tenemos que sacarlos de Francia. Hay que cruzar los Alpes, llegar a la frontera suiza. Me quedé callado. Sabía lo que eso significaba. Los Alpes en invierno eran mortales. El frío podía matar en horas. Las patrullas alemanas patrullaban las laderas. Y 30 niños era demasiado. Demasiados para mantener en silencio. Demasiados para controlar. Es imposible, dije. Lo sé, respondió André. Pero es la única opción. Los van a deportar la próxima semana. Si no los movemos ahora, morirán de todas formas. La miré sin saber qué decir. Ella tenía razón. Siempre tenía razón. ¿Cuándo salimos? Mañana por la noche. Pasé ese día preparándome. Conseguí ropa abrigada para los niños, pan duro que no se congelara, agua en cantimploras, mapas de las rutas más seguras, aunque, seguras, era una palabra generosa. André me dio 2 ayudantes, un hombre mayor llamado Luis y una joven enfermera llamada Claire. Ellos me ayudarían a guiar al grupo, pero yo sabía que la responsabilidad final era mía. Llegué al refugio al anochecer. Los 30 niños estaban ahí, amontonados en una habitación fría, vestidos con abrigos demasiado grandes y bufandas raídas. Algunos temblaban, otros miraban al vacío. El mayor tenía 13 años, la más pequeña, apenas 5. Me arrodillé frente a ellos como siempre hacía. Hola, dije suavemente. Vamos a hacer un viaje muy especial esta noche. Va a ser difícil, va a ser frío. Pero si jugamos bien, si todos seguimos las reglas, llegaremos a un lugar donde estarán a salvo. ¿Entienden? Algunos asintieron, otros solo me miraron sin comprender. Entonces hice lo que mejor sabía hacer. Levanté mis manos y empecé a actuar. Fingí caminar contra el viento. Fingí trepar una montaña invisible. Fingí buscar algo con mis ojos. Luego me puse un dedo en los labios y miré a todos con ojos enormes,
exagerando el gesto. Este es el juego más importante que van a jugar en su vida, les dije. Se llama el juego del silencio. Quien haga más silencio durante más tiempo, gana. Y el premio es llegar al otro lado de las montañas. Los niños se miraron entre ellos. Uno levantó la mano tímidamente. ¿Y si tengo miedo? Me acerqué a él y le mostré un gesto. Poner la mano sobre el corazón y respirar despacio. Cuando tengas miedo, haces esto. Y yo voy a estar adelante siempre. Solo tienes que seguirme. ¿Confías en mí? El niño asintió. Les enseñé más gestos. Una mano levantada significaba detenerse. 2 palmadas suaves en el hombro significaban agacharse. Un gesto circular con el brazo significaba correr. Y lo más importante, si yo me ponía un dedo en los labios, significaba silencio absoluto. Ni un sonido, ni un llanto, ni un suspiro. Practicamos durante media hora. Los niños se tomaron el juego en serio. Algunos incluso se reían en silencio, tapándose la boca. Eso era bueno. Si podían reír, podían sobrevivir. Salimos cuando la luna estaba alta. Caminamos en fila india por caminos secundarios, alejándonos de las rutas principales. Luis iba adelante con un farol cubierto. Yo guiaba en el medio. Claire cerraba la fila. Los niños caminaban en silencio casi perfecto. Solo el crujir de la nieve bajo nuestros pies rompía la quietud de la noche. Hacía un frío que cortaba la piel. Mi aliento se convertía en nubes blancas frente a mi cara. Algunos niños empezaron a cojear. Otros temblaban incontrolablemente. Pero ninguno se quejó. Estaban jugando y estaban ganando. Llegamos a la base de los Alpes al amanecer. Desde ahí, el verdadero peligro comenzaba. Las montañas se alzaban frente a nosotros como gigantes blancos e indiferentes. El viento aullaba entre los árboles. Y en algún lugar, en alguna ladera cercana, había patrullas alemanas buscando fugitivos. A partir de aquí, les dije a los niños, no podemos usar luz. Vamos a caminar en la oscuridad. Tienen que tomar la mano del que va adelante y no soltarla. Si alguien cae, el de atrás lo levanta. Nadie se queda atrás. Nadie. Los niños se tomaron de las manos formando una cadena humana. Yo guiaba adelante, sintiendo el peso de 30 vidas detrás de mí. La subida fue agotadora. El camino era empinado, resbaladizo, lleno de rocas ocultas bajo la nieve. Algunos niños tropezaban. Otros lloraban en silencio, con lágrimas congelándose en sus mejillas. Yo me detenía cada cierto tiempo. Me giraba, les sonreía, les mostraba el gesto de respirar despacio. Y seguíamos, hasta que escuchamos las voces, voces alemanas. Cerca, demasiado cerca. Levanté la mano. La fila se detuvo instantáneamente. Puse un dedo en mis labios. Los niños entendieron. Silencio absoluto. Las voces se acercaban, botas crujiendo sobre la nieve, risas. Alguien estaba fumando. Podía oler el tabaco en el aire helado. Las patrullas estaban a menos de 20 metros de nosotros, separadas solo por unos árboles y la oscuridad. Uno de los niños empezó a llorar. Un llanto bajito, casi imperceptible, pero suficiente. Me giré despacio. Era una niña pequeña, temblando de miedo y frío. Me acerqué a ella y le hice un gesto suave. Puse mi mano sobre su boca, no con fuerza, solo para recordarle. Luego le mostré mi cara haciendo una expresión exagerada de valentía, inflando el pecho, levantando la barbilla. La niña entendió. Tragó sus lágrimas y asintió. Las voces alemanas pasaron a nuestro lado, tan cerca que pude escuchar fragmentos de su conversación. Hablaban de comida, de cartas de casa, de lo maldito que era patrullar en medio del frío. No nos vieron. O tal vez nos vieron y decidieron no mirar más de cerca. No lo sé. Esperamos 5 minutos eternos antes de seguir adelante. El resto de la subida fue un borrón de dolor y cansancio. Mis piernas temblaban. Los niños arrastraban los pies.
Claire cargaba a dos de los más pequeños en sus brazos. Luis tosía con dificultad. Su respiración era débil y ronca, pero no se detenía. Y entonces, en la cima de una cresta, vimos las luces. Luces amarillas y cálidas al otro lado del valle. Suiza, libertad. Los niños las vieron también. Algunos señalaron en silencio, otros sonrieron por primera vez en horas, pero yo les hice un gesto. Todavía no. Aún no habíamos cruzado. La bajada fue más rápida pero igual de peligrosa. La frontera estaba vigilada por guardias suizos, pero eran amables. Sabían lo que estaba pasando. Sabían quiénes éramos. Cuando llegamos al puesto fronterizo, el guardia nos miró con ojos cansados pero amables. «¿Cuántos?», preguntó. «30», respondí con voz ronca. El guardia asintió. «Pasen, están a salvo». Los niños cruzaron la línea imaginaria que separaba Francia de Suiza, uno por uno. Algunos corrieron, otros caminaron despacio, como si no pudieran creer que era real. Los despedí a cada uno con un abrazo. Algunos me preguntaron si yo cruzaría también. Les sonreí y negué con la cabeza. «Tengo que volver», les dije. «Hay más niños esperando». Una niña pequeña, la misma que había llorado en la montaña, me abrazó fuerte. «Gracias, señor Silencio», susurró. La miré sin entender. «¿Señor Silencio?». Ella asintió. «Usted nos enseñó a estar en silencio, y eso nos salvó». No supe qué responder. Solo la abracé de vuelta. Cuando todos cruzaron, me quedé del lado francés, mirando las luces cálidas de Suiza alejarse mientras yo volvía a la oscuridad. Luis y Claire se quedaron en Suiza. Estaban demasiado heridos para volver, pero yo tenía que regresar. André me había dicho que había más niños. Siempre había más. Caminé de regreso a través de las montañas bajo la luna menguante. Estaba solo. El frío me calaba hasta los huesos. Cada paso era una agonía, pero no podía parar, porque en algún lugar, en algún orfanato oscuro, había niños esperando. Niños que necesitaban aprender el juego del silencio. Niños que merecían ver las luces del otro lado. Y mientras yo pudiera caminar, mientras mis manos pudieran hacer gestos, mientras mi corazón siguiera latiendo, yo regresaría por ellos, una y otra vez, hasta que ya no quedara ninguno, o hasta que me atraparan, lo que llegara primero. El invierno se hizo eterno. Entre diciembre y febrero, crucé los Alpes 4 veces más, cada vez con grupos diferentes, 20 niños, 15, 25. Los números se mezclaban en mi cabeza como una canción triste que no podía dejar de repetirse. Cada rostro era diferente, pero todos compartían la misma mirada. Ese miedo profundo que solo los niños que han visto demasiado pueden tener. Yo también había cambiado. Ya no era el joven que dudaba antes de cruzar una puerta clandestina. Ahora mis manos temblaban menos. Mi voz mentía con más facilidad. Había aprendido a dormir 2 horas y despertar alerta. Había aprendido a caminar en silencio incluso sobre nieve crujiente. Había aprendido a sonreír, aunque por dentro estuviera roto. Porque la guerra te rompe, poco a poco, pedazo por pedazo. Una tarde de febrero, André me llamó a su oficina improvisada en el sótano de una iglesia. Tenía una carta en las manos, una carta con matasellos alemán. Su cara estaba gris, demacrada. «Marcel», dijo con voz temblorosa, «tengo noticias». No necesité preguntarle. Lo supe por su mirada. «Mi padre», susurré. Ella asintió. «Fue deportado hace 3 semanas. A Auschwitz». El mundo se detuvo. Las paredes del sótano se acercaron. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Mi padre, el hombre de manos grandes que trabajaba desde el amanecer. El que no entendía por qué yo quería ser mimo. El que me dijo una vez, cuando yo tenía 12 años, que el verdadero arte era hacer algo útil con tus manos. Y ahora él estaba en Auschwitz.
Un lugar cuyo nombre todos conocíamos pero nadie se atrevía a pronunciar completo. Un lugar del que nadie regresaba. «Lo siento», dijo André. No respondí. No había palabras. Solo un vacío negro que se tragaba todo. Esa noche, me senté en el borde de una cama en un refugio temporal. Miré mis manos bajo la luz tenue de una vela. Manos que habían guiado niños a través de montañas. Manos que habían hecho gestos de silencio, de valentía, de esperanza. Pero no habían podido salvar a mi propio padre. ¿De qué servía todo esto? ¿De qué servía salvar a desconocidos cuando no podía salvar a los míos? Pensé en dejarlo, en esconderme, en cruzar yo también a Suiza y no volver nunca. Dejar que otros arriesgaran sus vidas. Dejar de cargar con el peso de tantas responsabilidades. Pero entonces escuché voces infantiles en la habitación de al lado. Niños. Siempre había niños. Me levanté y abrí la puerta. Había un grupo nuevo, 8 niños que habían llegado esa tarde. Estaban sentados en el suelo, sucios, hambrientos, asustados. Una niña pequeña, no más de 7 años, me miró con ojos enormes. ¿Tú eres el señor que hace magia con las manos?, preguntó. Algo se quebró en mi pecho. No era rabia, no era tristeza, era algo más profundo. Era la comprensión de que si yo me rendía, estos niños morirían. Que si yo cruzaba a Suiza y no volvía, habría 8 tumbas más, 20 tumbas más, 100 tumbas más. Mi padre estaba perdido, pero ellos no. Me arrodillé frente a la niña y sonreí. Fue la sonrisa más difícil de mi vida. Sí, le dije, soy yo. ¿Quieres ver un truco? Ella asintió. Moví mis manos como si estuviera abriendo una caja invisible. Fingí sacar algo brillante y mágico. Se lo ofrecí a la niña. Ella extendió sus manos y fingió recibirlo. Sonrió por primera vez. ¿Qué es?, preguntó. Esperanza, respondí. Es lo único que necesitas para cruzar al otro lado. Esa noche guié a esos 8 niños a través de un paso menos vigilado. Hacía tanto frío que el viento nos cortaba la cara. Uno de los niños se cayó y se torció el tobillo. Lo cargué en mi espalda durante 2 kilómetros. Mis piernas gritaban de dolor. Mis pulmones ardían, pero no me detuve, porque si me detenía, todo lo que había hecho no tendría sentido. Mi padre estaría perdido. Y estos niños también. Llegamos a Suiza al amanecer. Los despedí uno por uno. La niña pequeña me abrazó antes de cruzar. Gracias por la esperanza, susurró. La miré sin poder hablar. Solo asentí. Regresé a Francia con el corazón aún roto, pero con algo nuevo. Una certeza fría y dura de que no podía parar. No importaba cuánto doliera. No importaba cuántas veces quisiera rendirme. Porque cada niño salvado era una pequeña victoria contra la oscuridad que se había llevado a mi padre. Pero las misiones se volvían cada vez más peligrosas. En marzo, casi me atrapan. Estaba guiando un grupo de 12 niños cuando una patrulla alemana nos rodeó en un claro del bosque. No había escape. Los soldados nos apuntaban con rifles. Yo levanté las manos lentamente, sonriendo, actuando como si todo fuera un malentendido gracioso. Somos excursionistas, dije en alemán básico. Niños de una escuela, perdidos. Nos alejamos del camino. El oficial alemán me miró con desconfianza. Era un hombre mayor, con cicatrices en la cara y ojos que habían visto demasiado. ¿Papeles?, exigió. Le mostré los documentos falsos. Él los revisó lentamente, demasiado lentamente. Vi cómo sus ojos se detenían en un detalle, un sello que tal vez no era perfecto, una fecha que no cuadraba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. «Estos niños», dijo el oficial mirándolos, «¿por qué están tan asustados? Es la primera vez que ven soldados tan de cerca». Mentí rápidamente. Ya sabe cómo son los niños de ciudad. Todo les da miedo. El oficial me miró a los ojos durante lo que pareció una eternidad. Busqué cualquier señal de qué estaba pensando. No la encontré.
Entonces, para mi sorpresa, me devolvió los papeles. «Váyanse de aquí», dijo en voz baja, «y no vuelvan a perderse». Nos dejó ir. No sé por qué. Tal vez vio algo en mi cara. Tal vez estaba cansado de la guerra. Tal vez tenía hijos en casa y no quería ver morir a más niños. No lo sé. Pero esa noche, cuando los niños cruzaron la frontera a salvo, me derrumbé. Lloré por primera vez en meses. Lloré por mi padre. Lloré por todos los niños que no pude salvar. Lloré por mí mismo, por el joven soñador que había dejado de existir. Y cuando terminé de llorar, me sequé las lágrimas y empecé a caminar de regreso. Porque André tenía otra lista. Siempre había otra lista. En abril, perdimos a un niño. Fue durante una tormenta de nieve en las montañas. El niño se alejó del grupo solo por un momento. Cuando nos dimos cuenta, había desaparecido. Buscamos durante horas en medio del viento helado. Lo encontramos al amanecer, acurrucado bajo un árbol, congelado pero vivo. Apenas. Lo cargué en mis brazos durante el resto del camino. Su respiración era débil. Su piel estaba azul. Pero no me rendí. Llegamos a Suiza y los médicos lo atendieron. Sobrevivió. Pero esa noche, me senté afuera de la clínica y miré mis manos temblorosas. ¿Cuántas veces más tendría suerte? ¿Cuántas veces más los niños sobrevivirían por milagro? Me miré en el reflejo de una ventana. Ya no reconocía al hombre que me devolvía la mirada. Tenía ojeras profundas, cicatrices en las manos, arrugas que no debían estar ahí a mi edad. Parecía 10 años mayor, pero detrás de ese rostro cansado había algo más. Había una fuerza que no sabía que tenía. Una voluntad de hierro forjada en el frío de los Alpes y en el miedo constante de las patrullas alemanas. Había guiado a más de 50 niños hasta ese momento. Más de 50 vidas que respiraban, que crecerían, que tendrían hijos algún día, que contarían historias sobre el Señor Silencio que los guió a través de las montañas. Y aunque mi padre estaba perdido, aunque yo estaba roto, aunque cada día era una batalla contra el agotamiento y el miedo, no podía parar, porque mientras quedara un solo niño esperando, yo seguiría caminando hacia la oscuridad, una y otra vez. La primavera llegó a Francia como una promesa tímida. Era abril de 1945. Los aliados avanzaban desde el oeste. Los alemanes retrocedían, pero en su retirada se volvían más peligrosos, más desesperados, más crueles. Las ejecuciones sumarias aumentaron. Los campos de concentración trabajaban día y noche antes de que los liberaran. Era el momento más peligroso de toda la guerra, y yo tenía una última misión. André me llamó a su oficina con una expresión que no le había visto antes. No era tristeza. No era miedo. Era algo parecido a la urgencia desesperada. 20 niños, dijo sin preámbulos. Están escondidos en un sótano en las afueras de Grenoble. Los alemanes saben que hay un escondite en esa zona. Van a hacer redadas masivas en 2 días. Tenemos que sacarlos ahora. Esta noche, repetí. No hay tiempo para preparar. Lo sé, dijo André, pero es ahora o nunca. Los alemanes están evacuando. Si esperamos, los van a encontrar. Y si los encuentran... No terminó la frase. No hacía falta. Preparé todo en menos de 4 horas. Conseguí ropa abrigada, aunque la primavera hacía que las noches fueran menos frías. Reuní provisiones. Estudié el mapa una vez más. La ruta era la misma que había usado antes, pero ahora había más patrullas. Los alemanes estaban nerviosos, paranoicos, dispuestos a disparar primero y preguntar después. Llegué al sótano al anochecer. 20 niños me esperaban en la oscuridad. Estaban demacrados, pálidos, con esa mirada vacía de quien ha estado escondido demasiado tiempo. El mayor tenía 14 años, la más pequeña, apenas 5. Me arrodillé frente a ellos y sonreí. Era automático ahora. Sonreír aunque por dentro estuviera temblando.
Hola, dije suavemente. Soy Marcel. Vamos a salir de aquí esta noche. ¿Listos para el juego del silencio? Algunos asintieron. Otros solo me miraron sin expresión. Estaban agotados. Habían vivido meses en ese sótano húmedo, sin ver el sol, sin correr, sin reír. Algunos habían olvidado cómo hacerlo. Les enseñé los gestos como siempre. Mano levantada para detenerse, palmadas para agacharse, gesto circular para correr. Practicamos durante media hora. Pero esta vez fue diferente. Los niños estaban lentos, torpes, débiles. Me preocupé. ¿Podrían caminar durante horas? ¿Tendrían la fuerza para cruzar las montañas? No tenía opción. Tenía que intentarlo. Salimos cuando la luna estaba cubierta por nubes. Eso era bueno. Menos visibilidad para las patrullas, pero también más difícil para nosotros. Caminamos en fila india, lentamente, parando cada pocos minutos para que los más pequeños descansaran. Uno de los niños, un chico de unos 8 años, se me acercó cojeando. «No puedo más», susurró con lágrimas en los ojos. «Me duelen las piernas». Me arrodillé y lo cargué en mi espalda. Era liviano, demasiado liviano. Podía sentir sus huesos a través de la ropa, pero no me quejé, solo seguí caminando. Otros niños empezaron a fallar también. Una niña vomitó por el cansancio. Otro se desmayó y tuvimos que sentarlo hasta que recuperara el sentido. Cada minuto perdido era un riesgo más, pero no podía dejarlos atrás. Nunca los dejaría atrás. Llegamos a la base de los Alpes después de medianoche. Desde ahí, el verdadero desafío comenzaba. Las montañas se alzaban oscuras y amenazantes. El viento soplaba con fuerza, y en algún lugar cercano, las patrullas alemanas hacían sus rondas finales antes de retirarse del país. Empezamos a subir. Los niños se tomaban de las manos formando una cadena. Yo guiaba adelante, alumbrando apenas con una linterna cubierta. Cada paso era una lucha. La tierra estaba resbaladiza por el deshielo de primavera. Los niños tropezaban constantemente, y entonces escuchamos los gritos, gritos alemanes, cerca, demasiado cerca. Levanté la mano. Los niños se detuvieron. Puse un dedo en mis labios. Silencio absoluto. Pero esta vez fue diferente. Esta vez no eran solo voces, eran patrullas activas, buscando con linternas, con perros, con armas listas. Podía escuchar los ladridos acercándose. No había tiempo para esconderse. No había tiempo para pensar. Tomé una decisión desesperada. Señalé una ruta alternativa. Un desfiladero estrecho y peligroso que rodeaba la zona de patrulla. Era arriesgado. Una caída podía ser mortal, pero era nuestra única opción. Los niños me siguieron sin preguntar. Confiaban ciegamente en mí. Eso me aterraba más que cualquier patrulla. El desfiladero era peor de lo que pensaba. Apenas había espacio para caminar. A un lado, la pared de roca. Al otro, un precipicio oscuro. Los niños temblaban. Algunos lloraban en silencio, pero seguían adelante. Uno de los más pequeños resbaló. Lo atrapé del brazo justo a tiempo. Su pie había quedado colgando sobre el vacío. Lo jalé hacia arriba con todas mis fuerzas. El niño se aferró a mí, temblando violentamente. «¿Estás bien?», le susurré. «¿Estás bien? Yo te tengo». Seguimos adelante. Cada metro era una victoria. Cada niño que cruzaba el desfiladero era un milagro. Y entonces, después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la cima. Desde ahí pudimos ver las luces al otro lado del valle, Suiza, libertad, el final del camino. Los niños las vieron y algunos sonrieron por primera vez. Otros simplemente se dejaron caer al suelo, exhaustos. Pero todos estaban vivos. Los 20. La bajada fue más rápida. Los niños encontraron fuerzas que no sabían que tenían. La esperanza es así. Te da alas cuando más las necesitas. Llegamos al puesto fronterizo al amanecer. El guardia suizo nos recibió con ojos cansados pero amables.
Era el mismo que me había visto en misiones anteriores. ¿Cuántos esta vez? Preguntó. 20, respondí con voz ronca. El guardia asintió. Pasen, la guerra está terminando. Esto pronto acabará. Los niños cruzaron uno por uno. Los despedí a cada uno con un abrazo. Algunos me agradecieron. Otros solo me miraron con ojos que habían visto demasiado. El niño que había cargado en mi espalda se aferró a mí. ¿Vendrás con nosotros? Preguntó. Negué con la cabeza. Tengo que volver. ¿Por qué? No supe cómo explicarle que mientras hubiera niños esperando, yo no podía quedarme, que mi lugar no era del lado seguro, sino en medio de la oscuridad, guiando a otros hacia la luz. Porque siempre hay más, le dije finalmente. El niño me soltó y cruzó la frontera. Observé cómo los 20 niños desaparecían en dirección a los refugios suizos. Más de 80 en total, conté mentalmente. Más de 80 vidas salvadas. Más de 80 futuros que de otra forma habrían terminado en ceniza y olvido. Pero esta vez no regresé inmediatamente a Francia. Me senté del lado suizo, por primera vez en meses, y miré el amanecer. El sol salía lento sobre las montañas, pintando el cielo de naranja y rosa. Era hermoso. Hacía tanto tiempo que no me detenía a ver algo hermoso. El guardia se acercó y me ofreció café caliente. La guerra terminará pronto, dijo. En semanas, tal vez días. Los alemanes están rindiéndose. Lo sé, respondí. ¿Y qué harás entonces? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué haría? Había pasado tanto tiempo siendo el hombre que cruzaba montañas que había olvidado quién era antes. El joven que soñaba con escenarios. El mimo que quería hacer reír al mundo. Voy a volver a París, dije lentamente. Voy a volver a los escenarios. El guardia sonrió. Entonces tienes un futuro. Muchos no lo tienen. Tenía razón. Mi padre no tenía futuro. Los millones que murieron en los campos no tenían futuro. Pero yo sí. Y estos 20 niños también. Esa era la diferencia que había hecho. No era mucho en medio de la marea de muerte y destrucción, pero era algo. Era suficiente. Esa tarde, crucé de regreso a Francia por última vez. La guerra terminó 2 semanas después. Los campos fueron liberados. Las listas de deportados se hicieron públicas. El nombre de mi padre estaba en una de ellas. Murió en Auschwitz en marzo de 1945. Nunca supe exactamente cómo. Tal vez es mejor así. Regresé a París un mes después. La ciudad estaba cambiada, herida, pero viva. Me paré frente a un teatro que había permanecido cerrado durante la guerra. Las puertas estaban abiertas de nuevo. Adentro, alguien barría el escenario. Entré lentamente. El olor a madera vieja y a polvo me llenó la nariz. Era el olor de los sueños olvidados que volvían a despertar. Me paré en el centro del escenario y cerré los ojos. Por un momento, volví a ser el joven de 20 años que soñaba con hacer reír al mundo. Pero ya no era ese joven. Era otra persona. Alguien que sabía que el silencio podía salvar vidas. Que los gestos no eran solo arte, sino supervivencia. Que cada sonrisa tenía un peso. Abrí los ojos y miré el teatro vacío. Algún día volvería a llenarse. Algún día yo estaría aquí, con la cara pintada de blanco, haciendo reír a la gente sin decir una palabra. Pero cada vez que lo hiciera, recordaría a más de 80 niños que caminaron en silencio hacia la libertad. Recordaría al padre que perdí. Recordaría las noches heladas en los Alpes y las veces que estuve a segundos de la muerte. Y cada gesto que hiciera en el escenario sería un homenaje. A los que se fueron, a los que sobrevivieron, a todos aquellos que aprendieron que el silencio, a veces, es la forma más pura de valentía. Marcel Marceau regresó a los escenarios después de la guerra. Se convirtió en el mimo más famoso del mundo, llenando teatros en París, Londres, Nueva York, en cada rincón del planeta. Su rostro pintado de blanco,
sus gestos precisos, su capacidad de contar historias sin pronunciar una sola palabra, lo convirtieron en una leyenda del arte. Pero durante décadas, Marcel guardó silencio sobre otra parte de su vida, sobre las noches en los Alpes, sobre los más de 80 niños que guió hacia la libertad, sobre el juego del silencio que les enseñó para mantenerlos con vida. No fue hasta los últimos años de su vida que comenzó a hablar. En entrevistas, con voz temblorosa, recordaba a esos niños, recordaba sus caras asustadas, recordaba cómo algunos lloraban sin hacer ruido, cómo otros confiaban ciegamente en sus gestos, cómo todos aprendieron que el silencio podía ser la diferencia entre la vida y la muerte. Marcel Marceau murió en el año 2007, a los 84 años. Fue honrado como artista, como maestro, como leyenda del teatro. Pero su legado más importante no está en los escenarios que llenó, sino en las vidas que salvó cuando el mundo se desmoronaba. Más de 80 niños crecieron, formaron familias, tuvieron hijos y nietos. Hoy, gracias a Marcel, hay cientos de personas que existen porque un joven mimo decidió que su arte no solo servía para hacer reír, sino también para guiar en la oscuridad. Hay silencios que matan y hay silencios que salvan. Marcel Marceau nos enseñó que a veces las manos que mueven el aire pueden mover también el destino, que un gesto simple puede significar la diferencia entre la esperanza y la desesperación, que el verdadero heroísmo no siempre grita. A veces camina en silencio, cargando niños en la espalda, cruzando montañas congeladas, arriesgándolo todo por aquellos que no tienen voz. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo pensar en el poder que tienen tus propias manos para cambiar el mundo, quédate con nosotros. En este canal seguimos contando historias de hombres y mujeres que eligieron la luz en medio de la oscuridad más profunda. Porque siempre hay más voces que merecen ser escuchadas. Y a veces las más poderosas son aquellas que nunca pronunciaron una palabra.